Bienvenidos compañeros docentes y apasionados de la educación a este video tutorial en donde vamos a profundizar en el tema de la evaluación diagnóstica. Quiero agradecerles el estar aquí y manifestarles que este es un material adicional que nosotros desde nuestra labor tutorial desarrollamos para ustedes con el fin de dar profundidad en algunos temas y de aclarar algunos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de cada uno de los escenarios. Este tema de la evaluación diagnóstica es algo bastante particular. ¿Por qué? Porque digamos que nos libera de esa carga que a veces se convierte el hecho de tener que calificar. La evaluación diagnóstica no es calificable, es más como una herramienta de gestión que nosotros tenemos en el aula, ¿sí? Y de la forma como nosotros podemos casi que personalizar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje hacia nuestros estudiantes. Algo muy importante que hace la evaluación diagnóstica es establecer las condiciones de error. Es decir, aquí la evaluación no le va a decir si la respuesta está bien o mal. Lo que nos va a permitir ver es un poco ese proceso de pensamiento que se desarrolla al interior del, 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 pues, del cerebro de nuestro estudiante, ¿sí? Y de tratar de determinar el por qué él contesta de esa manera, ¿sí? Eso nos permite a nosotros, digamos que jugar con los procesos de aprendizaje, lo que se ha aprendido anteriormente, cuáles son sus expectativas acerca de lo que es el proceso de educación y en fin, muchas cosas que nos permiten a nosotros hacer, digamos que un mapa de lo que el estudiante trae como aprendizajes y saberes previos. La intención de esta evaluación es hacer que el estudiante se apersone de su proceso de enseñanza, ¿sí? Pero adicional a eso, que nosotros como docentes y ellos como estudiantes entendamos que es un proceso en donde vamos a aprender mucho más y de una mejor manera. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que existen muchas herramientas de evaluación, pero para nosotros en este momento escogimos, digamos que la más difícil. ¿Por qué? Porque pues los espacios de interacción a nivel virtual y la forma como nosotros nos comunicamos con nuestros estudiantes a través de la red nos obliga a tener mucho material que esté a disposición del estudiante en un momento determinado y en todos los espacios y los tiempos. Entonces, sabemos, hay rúbricas, hay portafolios, hay ensayos, hay exposiciones, sustentaciones, pero en este caso nos vamos a enfocar en preguntas, ¿sí? Para nosotros, empezar con este proceso de las preguntas es claro que debemos partir de las competencias que vienen derivadas de un perfil que nosotros esperamos cumplir con nuestros estudiantes y que esperamos se cumpla al finalizar todo su proceso de formación. Esas competencias nos van a permitir a nosotros ver los elementos y los indicadores de que se están cumpliendo. Entonces, aquí con esta primera pregunta ejemplo, ¿sí? Pues vamos a ver un poco cómo se va cumpliendo esto de la competencia, del elemento y del indicador. La pregunta dice así y me permito leerla. Al retirar 100.000 pesos de un cajero electrónico, un usuario recibió 4 billetes de 20.000 y un billete de 50.000. Hasta ahí estamos hablando del contexto de la pregunta. ¿Cuál fue la diferencia proporcional en el valor que recibió el usuario? Y vienen 4 opciones. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente, desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos tratando de evaluar como competencia de nuestro estudiante es la capacidad que él tiene para construir modelos de los sistemas, ya sean físicos o sociales, que se le presentan en el día a día haciendo uso de herramientas matemáticas. ¿Qué elemento de esa competencia vamos digamos que segmentar? Es cómo él utiliza los conceptos matemáticos de fracciones, razones y proporciones en contextos que requieren de medición. ¿Y cómo vamos a saber que él está haciendo esto?
Pues porque utiliza esos conceptos de razones y proporciones para resolver sus problemas de la vida diaria. Fíjense en lo siguiente, aquí tenemos 4 opciones y para nosotros es claro que la opción correcta es la B, ¿sí? Sin embargo, saber qué es la B, ¿sí? Ojalá todos nuestros estudiantes pudieran contestar la B y entonces uno ya sabría que el proceso de formación con el que ellos vienen les ha permitido manejar estas herramientas matemáticas y entenderlas de tal forma que puedan enfrentar una situación retadora como la que se les establece en la pregunta, pero sí quisiera que nos enfocáramos un poco en lo que es la evaluación diagnóstica y en tratar de determinar por qué se presenta el error. Entonces, aquí es muy bueno que nosotros nos preguntemos qué pasaría si contesta A. Entonces, una de las posibles condiciones o una de las posibles causas que se podría presentar es que él dice, oiga, me dieron 4 billetes de 20.000, esos son 80.000, y me dieron un billete de 50.000, entonces esos son 130.000 dividido entre 5 billetes, que en teoría o en promedio, eso debe ser 26.000, y como es una proporción, pues lo voy a dividir en el 100%, eso me dice que es el 260%, ¿sí? ¿Está mal? ¿Está bien? Fíjense en lo siguiente, decirlo de manera tajante es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que ver es cuáles son las fortalezas con las que el estudiante afrontó ese problema. Entonces, debo tener en cuenta que hay 3 componentes en todo proceso de competencia, que es el componente cognitivo, el componente procedimental y el componente actitudinal. Entonces, fíjense en lo siguiente. En cognitivo, yo me voy a dar cuenta de que el estudiante reconoce y sabe ordenar de alguna manera los números. Tiene claro el concepto de fracción y sabe o tiene alguna noción de proporción porque pues establece que hay una comparación con un patrón estándar. A nivel procedimental, sabemos que utiliza las operaciones básicas, es decir, suma y digamos que división en este caso, ¿sí? Y que opera con fracciones, ¿listo? Y que actitudinalmente por lo menos tomó la decisión de decir esta es, ¿sí? Que aceptó el reto de enfrentarse a la pregunta y que resolvió el problema de alguna manera en su entender como si estuviera bien hecho. ¿Listo? ¿Qué oportunidades de mejora tiene esta persona que contestó de esa manera? A nivel cognitivo, pues es importante que nosotros dentro de nuestro proceso, ya que lo hemos recibido con estas condiciones, que le expliquemos cuál es el concepto de proporción, ¿listo? Para que él entienda sobre qué patrón debió haber hecho la comparación. Fíjense que esa parte de, como sé que es el 100%, entonces parece sacado de la manga, ¿sí? Si bien de pronto todo el proceso anterior está mal formulado, que también eso lo vamos a ver en la parte procedimental, lo importante es que él tenga claro a qué le debe llamar el 100%. ¿Listo? Algo muy importante, es un problema clásico de utilización de álgebra, ¿listo? Y aquí lo que se estaba preguntando es básicamente una regla de 3, ¿sí? Muchas veces nosotros los profesores nos equivocamos al decirle al estudiante es que usted ni siquiera sabe hacer una regla de 3. Muy probablemente él en su cabeza tiene los conceptos como están establecidos en esta primera opción. Entonces, para él eso es regla de 3, ¿sí? Y en ese orden de ideas nos corresponde a nosotros, como docentes que lo recibimos, ajustar ese proceso, ¿sí? Y entonces hay que decirle, mire, este es un componente algebraico, usted debe tener una variable a la cual usted le va a hallar el valor y tiene una serie de constantes que le van a permitir hacer ese proceso, ¿sí? Actitudinal en este momento no lo podríamos decidir cuál es la opción de mejora porque digamos que la pregunta no nos permite ver cuál va a ser la reacción del estudiante más allá de ese proceso. Fíjense que el contestar una cosa diferente a lo que nosotros esperamos es muy importante para que el estudiante pueda ir creciendo. Lo mismo ocurre, fíjense en lo siguiente, cuando hablamos de si contesta C, aquí ya vemos que el estudiante utiliza conceptos de álgebra,
¿sí? Tiene claro lo que es la definición de una variable y cuáles son las constantes, y vemos que aplica relativamente bien la función de resolución de incógnita, de resolución de ecuaciones con una sola incógnita, ¿sí? Pero hay un problema delicado, y es que no tiene, digamos que, la noción de cómo convertir decimales a porcentajes, ¿listo? Y se le pierden los símbolos, ¿sí? Estábamos hablando de números enteros y porcentajes, y en ningún momento aparece el porcentaje. Entonces ahí ya nosotros vemos algunas opciones de mejora. Lo mismo, ¿qué pasa si contesta D? Aquí vemos que el estudiante lo único que hizo fue operaciones de sumas y restas, aplicó muy bien la ley de los paréntesis, aplicó muy bien la ley de los signos, pero en realidad lo único que hizo fue un proceso aritmético, ¿sí? Entonces eso ya nos dice a nosotros que el estudiante no tiene nociones de álgebra. Entonces, en ese sentido, es muy importante toda esa información que nos da a nosotros esta evaluación diagnóstica. Ahora veamos un caso un poco diferente. ¿Listo? Estamos hablando, bueno, voy a mover un momento mi cámara para que podamos ver. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, fíjense lo siguiente. Vamos a hablar de español para extranjeros, ¿sí? Entonces, estamos enseñando el español a un extranjero, y se le pide a una de estas personas que complete la oración que está ahí. Yo, rayita, ir a Japón. Y aparecen las opciones querer, queriendo, quiere y quería. Cuando nosotros hacemos ese análisis, nos damos cuenta, ¿sí? De voy a volver a mover mi cámara. ¿Listo? Que hay una competencia, y es que necesitamos que esta persona sepa utilizar las normas gramaticales y sintácticas para poderse comunicar en distintos contextos, que como elemento debe reconocer las principales características del idioma, y como indicador que utiliza adecuadamente los verbos en función de tiempos, pronombres personales y el contexto en el que se desarrolla la acción comunicativa. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros miramos el resultado en función de la opción A, la opción B y la opción C o la opción D, vemos que hay un elemento de fortaleza en todas ellas, y es que por lo menos la persona tiene claro el significado del verbo querer. Es decir, algo muy importante que se me ha olvidado decirles es que la evaluación diagnóstica no parte de que el estudiante venga en vacío, o no parte de que venga en cero, sino que ya él viene con unos saberes previos. En ese orden de ideas, fíjense lo siguiente, tenemos nuestras cuatro opciones, ¿sí? Y lo que podemos ver en primera instancia es que quien está afrontando la pregunta no está conjugando correctamente el verbo, ¿listo? Porque lo está utilizando en infinitivo, y automáticamente nos dice qué deberíamos hacer. Pues hay que hacer un fortalecimiento en cuanto a los conceptos de estructura de conjugación. Si él escogiera la B, ¿listo? Es, digamos que, claro para nosotros que no entiende el concepto de gerundio, ¿sí? Y en ese orden de ideas hay que fortalecerle el uso de estas reglas. Y si él escoge la opción C, perdón, vemos que ahí hay una condición de uso inadecuado de pronombres personales, ¿listo? Entonces lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra ruta de aprendizaje es realizar ejercicios de asociación del pronombre con los verbos, ¿listo? La opción D, pues para nosotros es la opción correcta. Y fíjense en lo siguiente, aquí quiero hacer mucho énfasis en el hecho de que la evaluación diagnóstica casi que no le interesa lo que está correcto, sino que está más enfocada en saber por qué el estudiante en su proceso cognitivo está contestando opciones que para la mayoría son erradas. Lo que queremos es tratar de determinar qué está ocurriendo en el pensamiento de este individuo.